Adelante. Ok, muchas gracias. Déjenme nada más acomodar aquí mi escritorio. Muy bien, bueno, primero que nada, felicitarlos a todos por el Día Nacional del Ingeniero. Es siempre un gusto para mí cuando tengo la oportunidad de expresar cuál es mi profesión y me siento muy orgulloso de serlo. Siempre he dicho que el ingeniero civil es aquel que le da un valor a la sociedad, agrega valor a la sociedad. Así como los médicos ahorita están trabajando duro para mitigar esta contingencia, bueno, nosotros de igual manera nunca paramos, ¿no? Siempre tratar de brindar seguridad al usuario con nuestras obras, pues es nuestra premisa y más en una situación de vías terrestres, ¿no? Siempre la, 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 intención de nosotros, los encargados de construir estas obras de carreteras, estas obras de puertos, de aeropuertos, pues es primeramente brindar seguridad. También agradezco al ingeniero Chivaldis por haberme dado la oportunidad de estar aquí ante ustedes platicando sobre esta conferencia, que trataré de hacerla lo más amena que se pueda. Es una conferencia que vamos a hablar de los principios de programación y administración de obra, todo lo que debemos de conocer, o bueno, al menos al criterio propio de mencionarles y darles algunos tips que debemos de tomar en cuenta como empresarios de la construcción y como visto desde la manera de un supervisor de obra. Bueno, entonces trataré de hacerlo lo más amigable posible, lo más digerible, y bueno, vamos a tener al final una serie de preguntas y respuestas que tengo mucho gusto en escucharlas. Bien, sin más, ¿podemos avanzar a la siguiente, por favor? Bien, hace unos días, cuando me invitaron a hacer la conferencia, concretamente hace una semana más o menos, quise buscar cuál es la situación de los proyectos, por qué fallan. Y me encontré con una revista que se llama Obras, que nos dice ahí algunos tips, ¿no? Del por qué las empresas y por qué los empresarios de alguna medida tenemos a veces un poquito de reserva en poder participar, en poder concursar en las licitaciones que hay en las obras, ¿no? Y también con base a la experiencia de algunos amigos míos y propia también, pues de repente por ahí tenemos algunos altibajos, ¿no? En nuestras propias empresas, pero tiene un motivo y el cual menciona esa revista 5 aspectos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Primero que nada, ahí menciona que el 70% de los fracasos en los proyectos se pueden salvar, pero la misma gente de la empresa y la misma situación en la que se encuentra inmerso el trabajo, a veces nos damos cuenta, pero no decimos cuál es ese error que se puede cometer. Sin embargo, se sigue trabajando con ese mismo error, tratando de arreglarlo en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces el no corregir a tiempo nos da ese espacio para tener las fallas y después ya no poder corregirlas, ¿no? Es elevado, el 70% de los proyectos podrían salvarse por esta situación. Mencionaba también que el 55% de las empresas tienen un nivel de desánimo porque, y como todos sabemos, hay cierta corrupción en la parte de asignar las obras, ¿no? Se está tratando en todo lo posible de crear una nueva visión, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi aula, cuando tengo la oportunidad de platicar con mis alumnos, siempre les digo, ustedes son los nuevos ingenieros, ustedes deben de tener otra visión, tratar en todo momento de parar ese tanto de corrupción que se puede presentar cuando se participa en un concurso de obra, ¿no? Entonces, tratar siempre de ponerles en mente y ponerles esa nueva situación de que no es necesario entrar en esa parte de la corrupción, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Puede haber ese desánimo, ¿no? Que yo participé, yo hice un buen trabajo y a la mera hora
no hay para ti, no hay obra. Entonces, tratar siempre de estar la parte más ética de nuestra profesionalidad como ingenieros para poder así participar. Entonces, esa es una parte importante del nivel de desánimo que ocurre en las empresas. Siguiente, por favor. Otra cosa que mencionan es, y aquí es donde empezamos ya a ver cómo nos puede ayudar la parte de la administración de la obra y saber desde un inicio cómo puedo yo mitigar todos esos errores, es que los presupuestos se exceden, ¿sí? Eh, Nosotros a veces por ese factor de decir, bueno, no me vaya a faltar dinero o no me vaya a quedar corto en ciertos trabajos, le voy a subir un poquito, y más si estamos en una obra privada en el cual pues nosotros podemos ahí jugar con ciertos precios, si bien no seguimos un tabulador, podemos analizar nuestros propios pesos y quizá aumentar en algunas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos muy arriba de los precios reales y hacemos una presupuestación que excede mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cliente va a decir, oye, va a salir muy caro, ¿sí? Entonces no voy con la obra. Y otra parte, por ejemplo, si ese mismo cliente que nosotros estamos tratando, se le ocurre o por ahí, sin decirnos nada, contrata a alguien más para hacer el mismo presupuesto y de repente juntan los dos presupuestos y resulta que el de nosotros está mucho más alto, ¿no? Sí tiene que ver un poco la calidad o mucho la calidad, tiene que ver la temporalidad también, pero a veces las situaciones comparativas es demasiado, ¿no? Es mucha la diferencia, entonces se nos va esa obra. Entonces debemos de estar siempre alineados a un buen presupuesto con la realidad plena y no así poder perder ese trabajo, ¿no? El 80% de los proyectos incumplen los plazos. Otro vicio que se tiene en la construcción es, bueno, en algunas dependencias, ¿no? Principalmente en las dependencias municipales donde no es tan estricto la supervisión, donde todavía se puede incluso terminar después del contrato. No así en las dependencias federales, que todos aquí tenemos algunos colegas que pues son bastante estrictos, ¿no? La supervisión es estricta, los tiempos son estrictos y te obliga a cumplir. Si no se cumple en esta temporalidad, pues obviamente hay alguna situación de penalización, ¿no? En este caso la penalización puede ser una legal y otra monetaria. Entonces, como siempre les digo a mis alumnos, si no se quieren meter en problemas, si quieren dormir tranquilos, que de eso se trata, ¿no? La profesión y vivir bien de ello, tratar siempre de ir alineados a la temporalidad, alineados a la presupuestación real, pues precisamente para no caer en estas situaciones incómodas, ¿sí? Que más adelante vamos a ir analizando incómodas que nos pueden llegar a afectar tanto en el trabajo como en la parte legal, ¿no? El 75% de los proyectos se ejecutan actividades o conceptos que están fuera de las normas. Punto importantísimo, existe la normativa. Y ojo acá, para todos los estudiantes que me están escuchando, eh, no se trata de memorizar las normas, ¿sí? No se trata de ver esta norma, esto otro, no. Yo lo que les recomiendo a título personal y a título profesional es que sepan que todo trabajo que ustedes hagan, vías terrestres, edificaciones, hidráulica, todos se rigen por normas y especificaciones. Y hay que saber que en alguna situación ustedes pueden consultar esas normas. No les pido o no les aconsejo que se las aprendan de memoria. Les aconsejo que sepan que existen y, eso sí, sepan dónde buscar. ¿De acuerdo? Para estar apegados siempre a esa misma normativa, a esas especificaciones y pues poder avanzar, ¿no? Poder trascender como ingenieros civiles. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, ahora, ¿por qué fallan los planes? ¿Sí? Ya mencionamos algunos, ¿no? Esto es a manera de global, pero ahora, muy puntual, vamos a suponer que estamos en una empresa. El 20% de los gerentes tienen incentivos con los proyectos. La pregunta sería, ¿qué pasa con con el otro 80%? ¿Sí?
no es redituable a veces para un ingeniero poner tantísimo empeño para que la empresa, al final de cuentas, se gana obras de 300 millones de pesos y no hay un incentivo. Yo me preguntaría, yo como empresario, por ejemplo, si mi trabajador me está dando dividendos, me está haciendo que haya más utilidad, me está dando su tiempo, a veces o siempre un tiempo extra, pero por supuesto que lo voy a redituar, ¿no? ¿Por qué voy a ganar con esto? Primero que se ponga la camiseta, ¿sí? Que tenga en su camiseta el nombre de la empresa, que diga, soy parte de ella y vivo de esto y voy a hacer que mi jefe, voy a hacer que el empresario siga teniendo trabajo para que yo pueda seguir ganando. ¿Sí? Recordar que nosotros somos ingenieros porque, una, nos gusta mucho, pero también vivimos de esto, ¿no? Entonces, esto de la administración de la obra, de la planificación, del control mismo de la obra, pues es para eso, para generar utilidades, ¿sí? Sin sacrificar a nuestros trabajadores, sin sacrificar los recursos con los que cuenta la empresa, que mencionaremos más adelante, y tratando de ser lo más eficientes que se puedan. Y ahora como empresarios, vamos, necesitamos darles incentivos a nuestros trabajadores para que sigan en ese objetivo mismo de nosotros, ¿no? El 5% de los empleados conocen los planes de la empresa. Lo mismo, ¿qué pasa con el otro 95%? ¿Sí? Hagan la prueba, ¿sí? Por ejemplo, tienen una obra vial, ¿no? Les toca hacer un pedraplén. Si ustedes van con el trabajador que, no sé, el de la jerarquía más baja, y de repente le preguntan, oye, ¿y por qué estás haciendo este trabajo? Seguramente les va a decir, pues porque mi maestro de obra me dijo, sí, pero ¿para qué? Al final, y lo he visto muchas veces, he preguntado cuando hacemos alguna visita de obra, los trabajadores solo trabajan porque eso les dice. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los trabajadores, los de la jerarquía más baja? De repente llegan a trabajar y de repente la otra semana ya alguien les ofreció un mejor pago y se van. No hay una identidad con la empresa, pero si nosotros les comunicamos, si nosotros los incentivamos, seguramente esos trabajadores no se van a ir. ¿Y qué va a pasar con la empresa? Va a seguir con sus tiempos. ¿Sí? Recomendación, nuevos ingenieros, tratemos de comunicarle a nuestros trabajadores cuál es el objetivo de esa obra en sí, ¿no? Y el objetivo principal de nuestra empresa. ¿De acuerdo? El 60% de las empresas no alinean su presupuesto con los planes de los proyectos, ya hablamos de ello, tratar siempre de tener pues esa visión presupuestal, ¿no? El 85% de los equipos ejecutivos no le dan tiempo suficiente a hacer juntas de estrategias, ¿sí? Eh, hay una situación que pasa muy común, que el ingeniero civil abre su empresa, ¿ok? Y ese ingeniero civil quiere ser el todólogo. Alguna vez platiqué con un colega en la ciudad de Puebla, justo cuando yo apenas estaba supervisando mi primera obra, gente muy respetable de allá de Puebla, con mucha trayectoria, y él me dijo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué quieres hacer? ¿O vas a estar trabajando siempre para una empresa? Y le dije, no, yo quiero abrir mi propia empresa. Me dice, te voy a recomendar algo. Cuando salgas, cuando vayas tú por tu propia empresa, trata de no hacerlo tú solo, ¿sí? Trata de tener socios, porque aquel que se aventura solo, de verdad, se la va a ver muy, muy complicada y muchas veces tienden a fracasar esas empresas. ¿Qué pasa? Me dice, al menos si no vas a tener socios, si tú vas a poner todo el capital y vas a poner todo tu esfuerzo, al menos ten a alguien que te administre, ¿sí? A los ingenieros, a veces, no generalizo, pero a veces nos falla esa parte de administrar. Somos muy buenos en números, somos muy buenos en ir apegados a los planes, de sacar el trabajo rápido, tener ingenio para dar alguna solución, pero tenemos un área de oportunidad fuerte en la parte administrativa. Sí, he platicado con muchos ingenieros, colegas, y que han tenido problemas por esa situación, ¿no? Entonces, recomendación también, traten en lo posible, o tratemos en lo posible de hacer equipos de trabajo, ¿sí? Estas sociedades ahora de equipos, y ya lo estamos viendo, ¿no? No necesariamente tenemos que estar presentes, ¿sí? En todo momento. Ya hay todas las herramientas para poder trabajarlas de lejos, hagamos uso, pero formemos equipos de trabajo, ¿sí? Seguramente todas estas situaciones que hacen que falle la empresa no se van a presentar si tenemos esa mentalidad.
Hay algunas cosas acá que es importante puntualizar. La administración y control de obras es siempre una previsión. ¿Sí? Acostumbro normalmente, bueno, esto no lo hacía al principio, ¿no? Cuando solución que me va a dar. ¿Cuándo? Me da la programación. ¿Ok? Importantísima esa parte de programación. ¿Con qué? Los recursos. Los recursos de la empresa, de cualquier empresa, y puntualizando la empresa constructora, son recurso humano, el recurso financiero, el recurso material, el recurso de maquinaria y equipos, pero hay uno, y que es donde nosotros vamos a puntualizar, hay un recurso que no le podemos poner un costo, pero sí lo podemos medir, y es el tiempo. Y ese recurso, ingenieros, ese recurso es el que nos va a dar dividendos. Acabar en tiempo y forma me evita sanciones y me hace tener mejores utilidades. ¿Okay? Y hablamos de acabar en tiempo y forma constructivamente y administrativamente. Sabrán todos que, o bueno, la mayoría que somos profesionistas sabrán que una cosa es en campo y otra cosa es administrativamente. Recuerdo un caso en particular. Yo inicié muy joven a ser empresario, este, solo, sin ninguna asesoría. Al final de cuentas, me fui asesorando poco a poco en el camino. Y reconocerán ustedes las fianzas, ¿sí? Una fianza hay que cancelarla. Para los alumnos que me están escuchando, la fianza son seguros que van a garantizar que, que hagamos buen uso del recurso que nos dan, irlo amortizando poco a poco, pero hay una fianza que se llama de vicios ocultos, que es la que va a dar garantía de que hicimos el trabajo bien. Entonces esa fianza tiene una validez de un año, ¿sí? Entonces cuando termine ese año o cuando termina la obra, vamos a decir, nosotros tenemos que ir a cancelar esa fianza porque si no sigue vigente. Entonces en mi primera obra recuerdo que no la cancelé. Entonces, cuando yo me fui informando, y ¿saben algo? Estudiantes no les van a llamar para que cancelen, ¿eh? O sea, mientras siga vigente es mejor para la dependencia y es una situación de riesgo para la empresa. Entonces, mientras siga vigente, pues, eh, por ahí les pueden llamar y decir, oiga, pues vamos a hacer vigente la fianza, ¿no? Que sí tiene una temporalidad, pero es obligación administrativa de ir y cancelarla. ¿Cómo se cancela? Con la carta de entrega o con el finiquito o ambos, ¿sí? Va a depender de dónde estemos sacando la fianza. Entonces, esa anécdota a mí me hizo pensar, dije, bueno, cosas así nadie nos lo explica, ¿sí? Pero al final de cuentas son cosas administrativas que nos pueden acarrear problemas si no se hacen bien. Y por último, ¿quién? Pues nos va a dar la organización de esa situación laboral. ¿Okay? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, bueno, una vez teniendo este preámbulo y esta visión de cuáles son los problemas, debemos empezar a ver cuáles son las acciones. ¿Okay? Entonces, dentro de las acciones, se debe pensar cómo se puede lograr el mismo fin que se ha propuesto, pero con diversos medios. Esto lo define un equipo de trabajo y bueno, si se van a aventurar a hacerlo solos también, pues deben de tener esa parte directiva. ¿Ok? Debemos de pensar, una vez que tengo mis recursos, cómo accionar. ¿Sí? Analizar si la investigación de los medios no indica alguna modificación, precisión, ampliación y algún trabajo que no teníamos previsto. Todo es si sabemos prever. ¿Okay? No quiere decir que hay una sola línea y en esa línea la vamos a seguir. Al contrario, esa línea nos va a marcar el paso, pero hay vertientes. ¿Sí? Entonces debemos de saber cómo tratarlo. Siguiente, por favor.
Importante, este 3 y 4 que les pongo acá es no ver o no pensar en el se hace o no se hace, ¿sí? La programación nos va a dar la oportunidad de ir con una combinación intermedia. ¿Y qué es esto de una combinación intermedia? Preguntarnos, ¿no? Oye, bueno, ¿qué pasa si no lo hago? A veces las decisiones que tomemos nos pueden salvar de un problema o nos pueden meter en otro, ¿sí? Muy particular, un ejemplo de esto es cuando empezamos las obras sin contratos. No, realmente no tengo la certeza de qué porcentaje de constructores nos hemos aventado, nos hemos visto inmersos en una situación de no contrato, pero sí trabajo, ¿sí? Entonces, particularmente lo hice alguna vez y afortunadamente no hubo mucho de qué preocuparse, ¿no? Pero es una recomendación que les hago y a todas las nuevas generaciones, traten en lo posible de no entrar a una obra en la cual no tengan la certeza de una contratación. ¿Por qué? No pueden programar si no hay un contrato, ¿sí? Y esto es fácil. ¿Qué les dice el contrato a grandes rasgos? Primero, ¿cuánto va a costar la obra? Segundo, la temporalidad, es decir, cuánto va a durar. ¿De acuerdo? ¿Y qué acarrea esto de cuánto va a durar? El seguro social, ¿sí? Nosotros debemos dar de alta a nuestros trabajadores. Es un costo que muchos de los empresarios de repente se nos olvida y es un costo agresivo, ¿sí? Es un costo que la empresa debe absorberlo y debe de haber alguna manera de mitigar ese impacto fuerte, porque va en función del tamaño de la obra, cuánto se va a pagar. Entonces, si nosotros sabemos la temporalidad de ese contrato, no vamos a pagar de más, ¿sí? Debemos de pagar lo que nos dice el contrato, tal cual. Si son 2 meses, 2 meses, son 60 días, etcétera, ¿no? Pero hay que tratar de siempre trabajar con esa, al menos esa visión de decir, bueno, tengo mi contrato y ahora sí de aquí para adelante. Caso muy concreto, cuando no trabajas con contrato, difícilmente te van a dar una presupuestación. Entonces, o a lo mejor esa presupuestación que te dieron el primer día, que porque es mi conocido, tal o cual persona político, me dice, no, va a costar tanto. Y a la mera hora, cuando ya vas avanzando, cuando ya pusiste tu capital, resulta que ese valor de esa presupuestación es a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no hay para atrás, ¿sí? Ya la empezaste, pues termínala, siquiera para recuperar un poco de lo que hiciste, ¿no? Vamos, hablo en la parte normalmente municipal y estatal, en la parte federal difícilmente, yo creo que no se debe trabajar, o al menos las dependencias federales, y no nada más hablo del SST, cualquier dependencia federal, pues siempre tiene esa parte legal bien establecida, su contrato, porque en función de ese contrato, repito, la parte del tiempo, que es bien importante para todos, pues es importante para la dependencia y para el constructor, ¿no? Y de ahí se desprenden muchas obligaciones. Siguiente, por favor. Bien, hablamos ya de las acciones. Ahora vamos a ver qué es esto de la previsión, qué garantiza. Es hacer un plan, ¿sí? Un plan en el cual nosotros tengamos toda la visión e importante, esto es antes, ¿sí? Muchos constructores, colegas, lo hacen muy bien desde un principio, saben cuánto van a ganar, saben cuánto van a poner de recursos, pero hay otros tantos que no lo hacen así, no programan, no administran y durante el camino, ¿sí? Durante el camino tratamos de empezar a administrar nuestra obra. Y se los digo, todo lo que les estoy platicando es porque yo lo he vivido. O sea, no es algo que vamos, que no me he visto inmerso ahí. Claro que sí, he cometido los errores como cualquier empresario, pero vaya, de esos errores primarios nos vamos adaptando y vamos aprendiendo, ¿no? Y por eso me gusta tanto esto de la administración, porque a mí me gusta saber cuánto voy a ganar, ¿sí? Y me gusta saber si mi obra es redituable. Me gusta saber cuánto voy a gastar en mi obra. No me gusta ir a ojos cerrados. Entonces vamos a ser eficientes, vamos a ser eficaces, pero sobre todo nos va a garantizar una honradez. Ustedes como empresarios, ustedes como supervisores, y no me van a dejar mentir mis colegas,
muchas veces no tenemos la oportunidad de estar en la obra porque tenemos obra aquí, obra acá, entonces hacemos como un recorrido por días para poder estar, al menos ir a visitar a nuestro personal, ¿no? Que vean que hay alguien, un líder ahí, o como supervisores, pues le toca tal día acá, tal día acá y tal día acá. Entonces no podemos estar siempre. ¿Qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con los trabajos en dependencias públicas y privadas? Si no tenemos un control, ¿sí? De esos recursos, el recurso se empieza a ir de la nada, ¿sí? Empieza a faltar y cuando vienes a ver, oye, pues yo compré 8 toneladas de cemento y nada más hay 6 o 6 y media o 7, ¿qué pasó con lo demás? No, pues se usó, Inge, pero ¿en qué se usó? Si yo tengo una programación en la cual me dice que yo voy a gastar tantas toneladas y es el día de hoy, ya tengo menos de lo planeado, entonces esto va a garantizar la parte de la honradez, ¿no? Y nadie nos va a poder venir a decir, pues se utilizó de más y ya, ¿no? No. Esto nos da la plena certeza, la previsión. Adelante, por favor, la siguiente. Planeación. Siete temas ahí bien importantes. Los métodos de programación es planear. Entonces, vamos a determinar metas, hay que seleccionar las alternativas adecuadas, las estrategias, vamos a analizarlas, vamos a decidirlas, fijamos prioridades. No todo en la programación es, vamos, todo es importante, pero hay actividades que son más importantes que otras. Aquellos que ya tienen experiencia en la programación misma de la obra sabrán que existe una ruta crítica, ¿sí? Que ese es el fin de esta exposición, ¿no? Que sepan ustedes que hay actividades críticas y que esas actividades no se pueden tardar. Pero hay otras más, una gama de actividades que pueden esperar, siempre y cuando no nos empujen más allá en nuestra programación, es decir, que no nos den días de retraso al finalizar la obra. La ruta crítica no la podemos medir sí, no la podemos mover. Esa ruta crítica es la que nos va a decir cuánto dura tu obra y no hay retrasos. Las demás actividades pueden tener holguras. Estructurar programas a través del diagrama de Gantt, organizar los recursos y elaborar presupuestos, ¿sí? Ahora, administrar no quiere decir que nosotros vamos a hacer el análisis de costos, ¿sí? Hay ciertas actividades que solo se dedican a administrar la obra. Los presupuestos, existe otro departamento, por eso les digo, no debemos de ser todólogos, debemos de conocerlo, pero si nosotros vamos a dedicar a administrar, a programar la obra, dejemos que la parte de análisis de costos trabaje también bien y que nos den los datos de rendimientos, de costos unitarios, para poder nosotros hacer una programación en conjunto, ¿no? Hablaba con un alumno de maestría no hace mucho y les decía, bueno, han tenido experiencias, y de una vez pasamos a la siguiente, en lo que les platico, han tenido experiencia en trabajar la programación, y él me decía, sí, éramos un grupo de trabajo en el cual teníamos los departamentos necesarios y todos nos juntábamos en una junta y dábamos nuestros planos, dábamos nuestro rendimiento diario y ya de ahí se desprendía un equipo, ¿no? Y todos terminaban siempre en tiempo y forma. Entonces, es lo que les puedo recomendar, hagan sus equipos nuevamente y déjenlos trabajar para que ustedes como administradores vayan directo a lo que les interesa, que es el tiempo de trabajo y saber administrar los recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la planeación, les decía, se hace antes y se hace con visiones a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? El objetivo es saber desde principio a fin cuáles son los procedimientos más adecuados y reales, ¿ok? Siempre, y esto me lo han repetido muchos colegas que a veces no les interesa tanto la administración del trabajo, me dicen, no, es que nada es igual en gabinete que en el tramo. Es correcto, es cierto, pero sí les puedo garantizar que si ustedes prevén, planean, ese no real que se pueda visualizar en la obra, ya ustedes lo tienen más o menos en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno, si las situaciones pasan así, voy a actuar de esta manera. Si las situaciones pasan de esta forma, actúo de esta otra, ¿no? Hay un método de programación que se llama método de PERT, que es el que nos va a ayudar cuando hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque son métodos estadísticos, a diferencia del CPM. Entonces, el método PER nos va a decir, bueno, ¿qué tengo
en tiempo si tengo todos los recursos buenos? ¿Qué tengo de tiempo si no tengo nada de recursos a la mano? ¿Y qué tengo del tiempo más probable? Entonces, aquí es mucha habilidad del programador saber que si los recursos no están en tiempo y forma, puedo terminar más tarde, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer uso de estos métodos, pero la visión que te da la programación es imprescindible. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los alcances de la planeación? Bueno, primero, precisar los recursos, ya mencionamos cuáles son esos recursos, tener los objetivos claros, un objetivo general, grupal, un objetivo de obra, empresarial, cuáles son los procesos, hay que comprenderlos, a quién le toca qué cada cosa, a quién le toca ir por el material, a quién le toca ir por las fianzas, a quién le toca hacer las estimaciones, etcétera, etcétera. Todo esto consume tiempo y hay que saberlo meter en una hojita ahí de programación para que nos dé nuestro diagrama de Gantt. Percepción de detalles y congruencia con la realidad. ¿De acuerdo? Es punto clave acá. Debe ser congruente lo que tengo en gabinete con lo que tengo en campo. Adelante, por favor. Las famosas 6Ps, ¿sí? Aquellos que sabemos o que tenemos un poquito por ahí de experiencia de empresa, sabemos que la empresa pues no se mueve sola, ¿no? Hay que tener planes, políticas, los programas, los procedimientos, pronósticos y presupuestos, las famosas 6Ps, ¿sí? ¿Quién hace esto o quién se encarga de esto? El administrador, a la mano del director general, ¿ok? No va a haber una política si el director general no la aprueba, no vamos a tener planes si alguien, y ya verán más adelante donde las responsabilidades de la planeación en quién recae, y siempre vamos a tener en primer lugar al dueño empresario o bien al que está en la jerarquía más alta de algún departamento o de alguna entidad federal, ¿no? Entonces, esto lo debemos hacer en conjunto. Adelante, por favor. Planeación estratégica. Esta palabra, estas dos palabras, siempre cuando estoy enfrente a algún grupo les hago eso. ¿Qué es la planeación estratégica? ¿A qué les suena? Y se va una lluvia de ideas y precisamente lo que hacemos en esa aula es eso, o sea, dar ideas, planear, y una vez que tengamos todas esas ideas, damos una definición. Bueno, pues vamos a ver cómo esa planeación estratégica nos orienta a tener una visión, nos orienta a tener una dirección de trabajo, nos orienta a tener un objetivo general, nos dice cuáles son nuestros objetivos específicos y cuál es el principal valor de esta planeación estratégica, que tenemos una visión generalizada de nuestra empresa y además de nuestro trabajo, ¿ok? No es ninguna noticia que cuando nos dan una obra nos dicen, bueno, te toca, no sé, hacer una alcantarilla, ¿sí? En tal tramo, tal kilometraje. Y ya de entrada sabemos cuáles son los trabajos de la alcantarilla, ¿sí? Pero uno como empresario lo sabe, pero es nuestro deber como directores o como supervisores, pues, generar ese plan estratégico para lograrlo en tiempo y forma. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los elementos de esta planeación? Eh, es una como secuencia, vamos a identificar primero el problema. Si no hay un plan, si no tenemos un problema al que solucionar, se fijan las metas, se analizan esas metas que tenemos en mente, la estrategia se elige, aún no sabemos cómo, pero ya elegimos esa estrategia. Ahora, ¿qué toca? Dar los recursos. Y después hay que controlar esa estrategia. ¿A través de qué? Hay formatos que uno lo puede generar, aunque no nos lo pidan. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, a ver, que el director general no esté en la obra y que no les pida algún reporte no quiere decir que no lo hagan. Eso les va a servir a ustedes para que cuando llegue el jefe, cuando llegue el empresario, y a mí me pasó, de repente estábamos muy holgados en el trabajo y cuando llegaba el jefe todos nos cuadrábamos, ¿no? Y por ahí de repente te preguntaba algo y no lo sabías, se enojaba en demasía. Recuerdo muy bien a mi primer jefe, el ingeniero Arturo se llama, un tocayo también, siempre así nos agarraba a todo el grupo de trabajo, por más experiencia que tenía, llegaba el día menos pensado y preguntaba. Si no le respondíamos,
se empezaba a enojar. Él decía siempre, y de eso le aprendí, aunque yo no te lo pida, debes de tener tu procedimiento de control, debes de saber tu obra, debes de conocerla, ¿sí? Entonces, recomendación y en general es, debemos hacer nuestros reportes, debemos de tener nuestros procesos de control propios para que si alguna vez se necesitan, ahí esté. Y obviamente esto de la programación eh, va más allá del conocimiento de la obra, de la habilidad. Sí lo necesitamos, pero necesitamos datos, ¿sí? Y esos datos, si no los tenemos, tenemos que generarlos, ¿sí? Una vez que planeamos la primera vez, por ejemplo, los rendimientos. ¿Cómo sacar los rendimientos de un trabajo que no he hecho y que no he supervisado? Bueno, pues vamos a investigar. Y si ya lo tengo, va a ser mucho más fácil echar mano de un trabajo previo para ponerlo en en mi nueva programación. De eso se trata esto, ¿eh? Ir a haciendo un banco de datos para hacerme el trabajo más fácil. Siguiente, por favor. Etapas del proceso administrativo, no me voy a detener tanto acá, vamos nada más a ir mencionando para que demos velocidad. Etapa uno es la previsión, responder qué se puede hacer, dónde se va a hacer y con qué se va a hacer. La siguiente, por favor. Esto de la previsión es anticiparse a los hechos. Etapa 2 es planear qué se va a hacer con sus distintas vertientes, planes, políticas, conceptos de trabajo, especificaciones, procedimientos, cálculos y una elaboración secuencial, ¿sí? De los trabajos que se van a hacer. Siguiente. En la etapa 3 tenemos la programación, eso es lo que nosotros en sí debemos hacer, ¿no? Aquel administrador y programador pues debe tener muy claro los tiempos, se define la ruta crítica, esto de la ruta crítica es bien, bien importante, nos da el diagrama de Gantt, los rendimientos, aquí debemos de tener conocimiento de los rendimientos de mano de obra, de la maquinaria, qué entra en la mano de obra y qué entra en la maquinaria de la construcción, seguimiento de las actividades programadas contra las reales, ¿ok? Esto es una secuencia y esa es la parte más importante. Siguiente, por favor. Etapa 4, la dirección. Muchos de nosotros no estamos en esta línea de dirigir, pero muchos otros sí. Entonces, una vez que ya mi equipo de trabajo llegó a la etapa 3, bueno, ahora me toca en la parte de la dirección y vamos a supervisar, vamos a organizar, vamos a designar a los recursos humanos que van a trabajar en cada tiempo y en cada momento y en cada actividad. Lo designamos con base a las necesidades. Y ojo acá, recomendable, no debemos actuar improvisadamente. Hay perfiles muy específicos que nos piden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se va a licitar una obra del SST, pues nos pide un supervisor, un residente que tenga la maestría en vías terrestres, por ejemplo. Esto lo he conocido por muchos colegas que de repente tienen, habían preguntado, ¿y no conoces a alguien que tenga el perfil de vías terrestres de maestría? Sí, claro que sí, pero se los pide. Entonces, ha tenido el cuidado la SCT de cuidar esos perfiles, de mencionar esos perfiles para que se haga el trabajo adecuadamente. Y así garantizamos pues que esté certificado o esté con los conocimientos al menos mínimos ese responsable de la supervisión para esa obra. Entonces, nosotros nos toca dirigir y asignar esos recursos muy, muy puntuales y muy claramente para cada tipo de obra. Siguiente, por favor. Etapa 5 del control también le toca al director, aunado a su administrador. En este caso, vamos a ir bajando la jerarquía del director, pues hago mis ramales para designarle esta responsabilidad a tal persona, designársela a esta otra, y a través de ellos poder controlar. ¿Sí? Si tengo 5 obras, bueno, tener un responsable en cada lugar. Ojo, no quiere decir que yo nunca vaya a ir, es lo que les decía hace rato. Vamos a ir, vamos a supervisar, voy a controlar a distancia, pero a través de mis trabajadores cabeza, vamos a ponerle así, de mis residentes o supervisores, pues yo bajo la responsabilidad para que ellos me entreguen. ¿Sí? ¿A través de qué? De elaboración de formatos de control. ¿Sí? Una vez que tengamos esos formatos, es responsabilidad de nosotros, los supervisores o los directores, pues echar una leída, ¿no? Y saber cómo va tu obra, no nada más es por teléfono, o mándame una foto de tal, no, eso evitarlo en todo momento. Las fotos son para los reportes, las estimaciones, ¿sí? Pero nada va a cambiar la valía
que ir a la obra, ¿sí? Nosotros debemos de ir, debemos de sacar nuestras propias conclusiones, y si no podemos ir, bueno, a través de mis residentes o supervisores o alguien que esté de encargado, que digo, recomendable que sea el perfil adecuado, pues para que nos informen de cómo va nuestro trabajo. Adelante. La supervisión, aquí sí es responsabilidad conjunta, ¿ok? Y digo conjunta, ¿por qué? Porque debemos ver si se hace o no se hace. Si no se hace, generar una estrategia, pero si ya nosotros dimos el recurso humano, si ya dimos el recurso materiales, es más, generalizando, si ya le dimos el recurso necesario a ese trabajo, ahora qué toca hacerlo y ver qué se hace, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese responsable de la supervisión? Directamente el director general, el gerente general, a través de sus trabajadores de cabeza, sus supervisores, sus residentes, que nos van a estar reportando, al igual que controlando. La ayuda del control y la supervisión, pues es una ayuda mutua, es una ayuda conjunta, y que nos va a garantizar que el trabajo se haga bajo las especificaciones por las que nos contratan. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ciclo de vida de los proyectos, traigo 3 imágenes acá. Con esto quiero decir que el ciclo de vida es hacia dónde va nuestro proyecto, de inicio a fin. Y una vez que tengamos esos objetivos, bueno, tenemos que planear sus actividades y llevarlas a buen fin. ¿Okay? Es el proyecto de ingeniería, no es nada más, decía yo hace un momento, no es nada más en gabinete, es un conjunto de actividades que cada una tiene su departamento y cada una tendrá su propia ruta crítica, ¿no? Para conjuntarla a todos y hacer una ruta crítica general. Siguiente. Aquí esta imagen, al igual que la otra, es simple. Vamos a entender, y les decía, es lo que les he venido comentando durante toda esta conferencia, es equipos de trabajo. No hay nada más que equipos de trabajo, ¿sí? Cada cual con su ciclo, cada cual con sus actividades, y nos va a ayudar a hacer un equipo de trabajo fuerte, un equipo de trabajo completo, que es mucho mejor si nosotros nos aventamos a hacer la obra solo, ¿no? Nos va a dar visión, nos va a dar, vamos a delegar responsabilidades, pero siempre y cuando tengamos plenamente controlado ese ciclo. Siguiente, por favor. Punto importante de la siguiente imagen es, ya tengo mi equipo de trabajo interno, ¿sí? Hablamos de nuestros departamentos de diseño, de construcción, el mismo dueño tiene su propia visión, hace su equipo de trabajo, pero ¿qué pasa? A veces es insuficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Asesores externos, especialistas, que también se vuelven nuestros propios, nuestro propio equipo de trabajo. Ejemplo de esto, hace no mucho fui a una visita de obra al puente de la Concordia, ¿sí? Cuando todavía pues estaba construyendo ahí por parte de la empresa, no recuerdo bien el nombre, pero hicimos una pregunta en la cual dijimos, bueno, ¿cómo hacen ustedes el control de calidad de sus pavimentos? En ese caso, de la superficie de rodamiento del puente, ya tenían una parte ya con su colado. Y ellos me dijeron, bueno, es que aquí somos tres equipos de control de calidad. Uno de ellos es el interno, ¿sí? ¿Qué hacen? Pues sacamos el diseño de las mezclas y las probamos a compresión. Otro más es por parte de la Secretaría, ¿sí? Y uno más es por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, los tres trabajamos en conjunto para garantizar que esta superficie de concreto resista a lo que está diseñado, ¿no? Entonces, además de tener uno propio, porque digo, así lo puede demandar, la misma secretaría dice, bueno, que haya algún asesor que nos permita que sea, que esté alineado pues a los mismos conceptos de calidad. Entonces, se hace un equipo de trabajo y garantiza al final de cuentas la obra. Siguiente, por favor. Reingeniería, ya seguramente lo han escuchado. La reingeniería es volver a hacer algo que ya estaba hecho, pero con mejoras. ¿Okay? Y esto de las mejoras va en función de los recursos de la empresa. Todo en función de la calidad. ¿Hay alguna certificación por ahí de calidad? Sí la hay. La certificadora generalizada
En cuanto a los conceptos de calidad, ya sabemos, es ISO en su capítulo 9002, ya está, donde nos marca ahí ciertos parámetros, si no estoy mal son 10 parámetros, y por último es la mejora continua. ¿Qué nos va a dar esta reingeniería? Pues proyectos confiables. ¿Sí? Quiere decir que si ya algo lo hice, bueno, vamos a poner un poco más de nosotros y vamos a analizar para poder garantizar y hacer una mejora al trabajo ya hecho, ¿no? Es reingeniería, es otra vez hacer la ingeniería. Siguiente, por favor. Ciclo de vida de los proyectos, y aquí es donde yo quiero que presten mucha atención, sobre todo los nuevos ingenieros o los que están recién salidos de la licenciatura, es quién debe ser el responsable en cada etapa. Esto es muy común en una empresa grande. Yo trabajé en una empresa que se llama Lemos, ahí en Puebla, y éramos muchísimos ingenieros, un equipo de trabajo de más de 200 en total para hacer unas torres allá, 200, 250, entonces cada quien tenía su actividad, ¿no? Y todos bien alineaditos. A cada lunes nos ponían ahí a escuchar las palabras del jefe, teníamos nuestra junta, teníamos nuestros frentes de trabajo, después de haber tenido una junta general, nos juntábamos por equipos y teníamos siempre esa misma visión, ¿de acuerdo? Entonces, no había dudas a quién le tocaba, pero en empresas pequeñas, en empresas que están recién creadas, a veces nos queda esa duda. Vamos a tratar de puntualizarlas, ¿ok? Con base a la experiencia que se ha tenido. En la planeación le toca al dueño y o al cliente, ¿sí? En conjunto. Yo como dueño debo de estar alineado a lo que quiere mi cliente. ¿Quiénes son nuestros clientes como constructores? Son fácil, y quizá esta expresión pueda ser muy generalizada, ¿no? Pero toda persona que pueda ocurrírsele una obra es nuestro cliente en potencia. Digo, y todo el mundo es probable que quiera una construcción, ¿no? Entonces, evidentemente, no todos quieren lo mismo y no soy bueno al final de cuentas para todo. Todos tenemos cierta especialidad y ese todo el mundo, ese generalizado de todo el mundo se va dividiendo por secciones y bueno, yo soy bueno para hacer obras hidráulicas. No, bueno, mis clientes potenciales son, yo soy bueno para hacer carretera, mi cliente potencial es este. Pero los clientes los vamos a dividir en dos grupos, el cliente privado y el cliente público, ¿sí? El privado es aquel que no nos va a formalizar un contrato a través de una dependencia, ¿sí? Más bien nosotros como constructores formalizamos un contrato con ellos y es entre particulares, vamos a ponerlo así, ¿no? Y la parte pública es aquellas que nos van a formalizar un contrato a través de una dependencia, ya sea municipal, estatal o federal, dentro de todas sus secretarías y dentro de todos los municipios y estados, ¿ok? Entonces, si queremos trabajar en el extranjero, también tendríamos que hacer una alta ya, cumplir con los requerimientos que se piden en el país que nos contrate, y claro, podemos hacerlo, ¿no? Siempre y cuando se cumpla. Pero bueno, el dueño y el cliente siempre deben de estar organizados, siempre deben tener el objetivo mismo y estar involucrados en la planeación, ¿de acuerdo? El planeador es responsable también dentro de nuestra empresa, el diseñador y los asesores externos. Y si vamos viendo cada etapa, vean quién está hasta el principio, el dueño o cliente, ¿sí? Entonces, no hay nadie más responsable que nosotros mismos de nuestra empresa. Ahora, conforme vamos avanzando a la etapa 2, a la etapa 3 y a la 4, vamos haciendo un mayor equipo de trabajo, ¿sí? Asesorarnos, vamos a traer incluso especialistas que nos ayuden a lograr el fin. Pero no olvidar que el responsable es siempre el dueño de la empresa. Y si, por ejemplo, nos contrata Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, también ellos son responsables de esa obra, y es por eso que la supervisión es fuerte, es muy técnica, y es por eso que son de los que al final de cuentas son la Secretaría de la SCT son los que se vuelven mucho más exigentes a comparación de una supervisión, por ejemplo, de un municipio, ¿no? A veces el perfil del supervisor del SCT es mucho más capacitado, mucho más técnico que los supervisores de alguna dependencia municipal, ¿no? Y debe ser así porque pues están
justo en su especialidad. Aquel que es o que hemos sido supervisores en algún municipio o en el estado, pues a veces nos dan obras de diferente giro. Entonces debemos de estar pues cambiando a fin de cuentas la visión de una obra a otra, pero aquel que se dedica solo a la construcción, pues, perdón, a las carreteras, pues ya es una obra tras otra del mismo giro, del mismo precio. Entonces se vuelve mucho más exigente en la supervisión. Adelante, por favor. Eh, Esto del alcance de los proyectos son 3 puntos que tengo por ahí. Inicio del proyecto con sus diferentes vertientes, asignación, registro de costos, apertura del departamento de costos. Esto nos va a dar un fin, una visión del proyecto. Siguiente, por favor. Aclaraciones del alcance. Una vez que ya sabemos hasta dónde va a estar el proyecto, cuál es el fin, bueno, hay que aclarar a través de los contratos, la elaboración y la revisión de los mismos. Hay que ir al tramo de la obra, hay que ir a caminarlo. Esta es una recomendación que me hizo un ingeniero de aquí del estado de Chiapas que me dijo, Inge, cuando te den una obra, no digas sí al principio. ¿Qué pasa con los ingenieros que iniciamos esta aventura de la administración de una empresa constructora? Normalmente nos llaman y nos dicen, oye, ya está tu obra. Y decimos, sí. ¿Y qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuál es el monto y cuándo tengo que terminar? Y si eres dueño, también le dices a tu trabajador, ¿cómo vamos? ¿Cuándo termino? Entonces, una vez que nosotros sabemos que está la hora, no nos quita nada disponer de un día e ir al tramo, ir al lugar donde voy a construir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez teniendo el presupuesto y una vez firmando, no hay, bueno, la habrá en términos legales, ¿no? Pero decidimos como empresarios hacerla, ¿sí? Una por el tema de que pues tampoco hay mucho y dos, porque pues no queremos a fin de cuentas desperdiciar ese trabajo, ¿no? Vamos, quedaríamos mal hasta cierto punto. Entonces, tenemos que a fin de cuentas afrontar ese trabajo, hacerlo de la mejor manera, pero nos va a facilitar mucho el ir al sitio de trabajo, ir a echar una revisada y de alguna manera hacer nuestra propia programación y nuestro propio presupuesto para saber cómo voy a atacar ese problema. Caso muy concreto, en obras viales, a lo mejor el movimiento de tierra, ¿no? Se tiene presupuestado algo y ya cuando vas al tramo, pues a veces es menos, a veces es más. O a veces el tipo de terreno, pues no es el que se está presupuestando, ¿no? Entonces, por ahí ir al sitio en tiempo y forma nos puede ayudar mucho. Y lineamientos generales del proyecto, a través de todas sus actividades, determinación de criterios, entre otros más. Los esquemas de la calidad, punto importante también, controlar la calidad nos va a garantizar un buen alcance de obra. Siguiente, por favor. Por último, determinar la filosofía del proyecto. Esto es hablar con el cliente, ¿sí? Una junta que nos pueda ayudar a la alineación y a la difusión del proyecto. ¿De acuerdo? Siguiente. Ok, una vez generada los objetivos y los alcances del proyecto, hay que generar la información y esto es sobre todo tener los documentos de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué requerimientos nos van a pedir? Los procedimientos de operación, sí vamos a tener estudios, vamos a tener pruebas de laboratorio, vamos a hacer algún procedimiento de ingeniería, quién nos va a controlar la calidad, entonces vamos a empezar a generar los documentos, ¿no? Que a fin de cuentas, como empresa debemos de guardarla hasta 5 años, ¿no? Dependiendo del año en curso, hasta 5 años al siguiente. Y digo de los 5 años por parte de la Secretaría de Administración Tributaria. Implantar sistema de calidad, aplicar el sistema del aseguramiento, ¿a través de qué? Bueno, tenemos que capacitar a nuestro personal, debemos de ser muy previsivos, debemos de tener siempre las evidencias que fue capacitado para poder, vamos a argumentar en algún momento si nos piden esa